Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. Bienvenidos a todos, queridos amigos, a Perlas del Vacío Radio, un programa más en el que vamos a compartir, vamos a seguir profundizando, buceando al encuentro de esa perla siempre ahí oculta en ese punto ciego, en eso que no alcanzo a ver. Y hoy vamos a profundizar en el asunto de eso tan de moda del observador modifica lo observado o el observador crea lo observado, porque tal vez no sea tan así. Tal vez el observador no es tan observador y en vez de modificar, quizá lo que ocurre es que es modificado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perlas del Vacío. Porque esa personita, ese receptor, esa antenita biológica que camina por el planeta, esa antenita, esa persona no está sola. Estamos en un contexto rodeado de un montón de antenitas o de personitas, sea familia, amigos, compañeros de trabajo, compatriotas, o la situación que sea. El caso es que no estamos solos, estamos continuamente interactuando, continuamente generando vínculos de todo tipo. Y esto complica un poco la ecuación, evidentemente, y la pone interesante. Entonces vemos que no es tan simple como poner el foco en un tema, en un conflicto, en un problema. Puesto que en nuestro contexto, hay un montón de factores que van a hacer que esa ecuación sea una ecuación que fluctúa, que se mueve, que continuamente se reparametriza y continuamente cambia de valores. Esto da mucho juego y esto, digamos que convierte, como digo, el asunto en algo más complejo que la simple observación, y en esa observación digamos que producimos un cambio simplemente por la mera observación. Como digo, no es tan simple porque tenemos que tener en cuenta múltiples factores, ¿no? Digamos que el observador no recrea tanto lo observado de una manera tan lineal, porque todos somos actores, receptores, y lo que se da en este contexto, digamos que serían grados de observación. El observador normalmente no es tan observador
sino es más bien un actor. Todos somos actores, pero la cualidad del actor en el contexto de vida, en la experiencia cotidiana, puede ser un actor más en modo inconsciente y automático, o puede ser en un modo un poco más consciente. Hemos hablado muchas veces, en muchas ocasiones, de esta cualidad, ¿no? De ir por la vida en modo inconsciente y automático, o ir un poco más consciente, observando todas esas variables que el contexto diario en mi vida cotidiana me presenta. Y esto es lo que, sí, realmente esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que, digamos, sí va a permitir cierta margen de maniobra de ese receptor, que soy yo, puede ser tú, o puede ser cualquiera, o simplemente si estoy en un modo profundamente inconsciente, ahí no voy a tener margen de maniobra, simplemente voy a estar reaccionando, voy a estar en modo reactivo e inconsciente. Y normalmente cuando estamos en este modo así de reacción, significa simplemente que estamos respondiendo a nuestros propios programas condicionantes. En esta situación, en este estado, la persona, como digo, no tiene margen de maniobra ni va a tener oportunidad de modificar nada. Simplemente va a ir a la deriva en ese contexto, en esa experiencia de vida, reaccionando. El otro modo, el modo un poco más consciente, es el que va a tener en cuenta el contexto y a los demás actores en ese contexto. Todo lo que yo haga, cualquier decisión y acción que tome en mi contexto, va a influir, va a tener una influencia en los demás actores y en general en el contexto. Evidentemente, si yo estoy en una situación concreta, poniendo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si estoy en verano y hace mucha calor y estoy en el patio de mi casa o en el jardín de mi casa con mi familia, estamos todos acalorados, y se me ocurre la idea de coger la manguera del jardín, abrirla y mojar a todo el mundo, pues esa elección, esa decisión tomada unilateralmente va a obligar a los demás a reaccionar de una determinada manera. Este ejemplo tan gráfico que he querido compartir es simplemente para explicar que cualquier decisión que yo tome siempre va a obligar al contexto a reposicionarse, ¿no? A tomar sus propias decisiones respecto del contexto que yo he provocado. Esto que parece obvio, sin embargo, habitualmente lo olvidamos y pensamos que las decisiones que tomamos unilateralmente no suelen o no van a tener demasiada influencia. Siempre van a tener influencia, en mayor o menor grado, cualquier decisión y cualquier acción que yo tome. Influencia en el contexto y en el resto de los actores de ese contexto compartido. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en ese contexto yo puedo estar, como digo, en modo automático, inconsciente, o puedo estar en un modo un poco menos automático, más consciente, más observador. Y puedo utilizar ese contexto, esa experiencia de vida, todo lo que ocurra en mi contexto de vida, cada día puedo utilizarlo como indicador, como indicadores. Cualquier cosa que me ocurra, tanto directamente en lo personal, como yo observo qué ocurre en mi contexto respecto de otros actores, de un hijo, de un marido, de una esposa, de un padre, de una madre, de un amigo, etc. Cualquier cosa que yo perciba que llame mi atención es un indicador. Si llama mi atención, es un indicador
me está comunicándome algo que para mí tiene una información de cierta relevancia, si no, no llamaría mi atención. Entonces vemos que la realidad siempre nos va a estar informando respecto de nosotros mismos, sea directamente o sea a través de otras personas, otros actores. Pero si llama mi atención, quiere decir que contiene una información que para mí es valiosa. Entonces, observar estos indicadores, estas llamadas de atención, nos va a, como digo, a proporcionar información valiosa, como por ejemplo patrones de comportamiento ajenos o propios en el contexto. Porque puede ocurrir que una persona me llega y de la manera que me llega me puede generar, por ejemplo, miedo, o me puede generar enojo. Entonces, observar estas reacciones en mí me está mostrando patrones de comportamiento respecto de una determinada situación, un determinado tipo de persona, o etcétera, etcétera. Podemos tomar eso y ahí optar por observarlo. En vez de reaccionar inmediatamente en modo automático, puedo observarlo para ver qué me informa todo ese contexto. En esta situación es una situación de comunicación, de auténtica comunicación, primero conmigo misma en la autoobservación y después con el contexto, con la otra persona, una vez observado observado mi propio patrón de comportamiento. Interactuar así con el contexto difícilmente me va a llevar a una situación de carga negativa, de explosión, ¿no? Que sería lo contrario, el no establecer esta comunicación. Establecer una comunicación, una observación desde mí misma, observando todos mis patrones de comportamiento, como digo, difícilmente va a generar carga en el otro, por ejemplo, si estamos interactuando en un vínculo de relación, porque nos va a permitir la propia observación comunicar sin carga, y en esta comunicación sin carga simplemente lo que vamos a estar haciendo es informar al otro de lo que me pasa respecto de él. Y vamos a estar brindando la oportunidad al otro actor de que también vea respecto del contexto, pero respecto de su propia, de sus propias fronteras, ¿no? Que eso ya será algo que tendrá que gestionar en la otra persona. Entonces vemos que aquí este observador está en el proceso de observar, se va a desarrollar una serie de mecanismos tremendamente complejos y profundos que habitualmente no vemos, no tenemos en cuenta, porque simplemente no nos paramos, no paramos el tiempo, no hacemos el tiempo lento para observar toda esta gama, toda esta suerte de dinámicas que normalmente cuando estamos en modo automático se desarrollan velozmente, automáticamente, no son observadas, y como digo, aquí no tenemos oportunidad como observadores de generar potencial nuevo en la realidad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa con una canción de James Morrison y Nelly Furtado, en la que nos dice cosas como: no puedes tocar con las cuerdas rotas porque duele. Es un poco trágica, aunque es muy bonita. Yo le preguntaría si se ha parado a observar por qué le duele tocar con esas cuerdas rotas. ¿Por qué duele? ¿Por qué la realidad duele?
speaking, it's the voice of someone else. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts and life's worse. How can I give any more? And I love you a little less than before. Oh, what are we doing? We are turning into dust, playing house in the ruins of us. Running back through the fire when there's nothing left to save. It's like chasing the very last train when it's too late. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. The truth hurts, the lies worse. How can I give any more when I love you a little less than before? Oh, we're running through the fire when there's nothing left to save. It's like chasing the very last train when we both know it's too late. Too late. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts, the lies worse. So how can I give any more when I love you a little less than before? Oh, you know that I love you a little less than before. Yeah. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. El tiempo es una dimensión sostenida por la propia conciencia. Podríamos decir que la conciencia abre el tiempo. En un espacio tenemos la oportunidad de abrir un tiempo para la experiencia y este es el mecanismo que nos permite generar conciencia nueva. Pero ¿qué pasa cuando la conciencia entra en un tiempo que es un bucle? ¿Qué significa cuando la conciencia pasa el tiempo
en un espacio, por ejemplo, en un planeta, llamado Tierra, cuando pasa el tiempo recreando un tiempo circular, recreando puntos ciegos durante años y años, recreando patrones siempre los mismos, esos patrones que responden a programas que nos operan en modo inconsciente. Y vemos personas que pasan toda una vida recreando el mismo tipo de experiencias. ¿Qué pasa cuando pasa algo así? Bien, no voy a repetir lo que dije en la primera parte del programa. Ya sabemos que cuando pasa eso significa simplemente que esa persona, esa conciencia, está en un modo tremendamente inconsciente, recreando sus propios puntos ciegos. Eso es vivir el tiempo en un bucle. Eso significa que la conciencia no es capaz de generar líneas de tiempo nuevas. Otro tiempo para otra cosa. Entonces vemos aquí que la propia conciencia del propio observador, si está en modo automático, no puede generar líneas de tiempo nuevas, porque constantemente estamos generando líneas de tiempo nuevas. Constantemente estamos dando pequeños saltos en el espacio-tiempo y generando líneas de tiempo nueva. Cada vez que generamos conciencia nueva, a través del darnos cuenta, a través del precioso error, ¿no? Del ver el error, del ver el punto ciego y descubrir y darme cuenta el por qué y el para qué, damos un pequeño salto cuántico. Es un pequeño salto cuántico en mi propia línea de tiempo, y ahí sí que el observador está siendo, digamos, activo, está siendo un actor activo y está generando una nueva línea de tiempo en su propio contexto de vida, y modificando su propia línea de tiempo, porque no va a ser lo mismo estarse ahí parado en un bucle temporal recreando siempre lo mismo, porque no soy capaz de trascender mi propia frontera. A lo mejor estoy enrocado en una actitud de querer tener razón, y esto me va a mantener siempre en el mismo lugar, en un círculo, en un bucle, y ahí no tengo posibilidad, como digo, de dar ningún salto, trascender a una nueva línea de tiempo, que esto ocurre constantemente, ¿no? Cada vez que el observador es dinámico, activo, honesto consigo mismo, porque estas líneas, estos saltos temporales, los vamos a conseguir en este proceso de observación en el que establezco esta comunicación conmigo misma de una manera total y profundamente honesta. Y aquí, en esta honestidad, es donde me voy a permitir observar a través del error dónde estoy, dónde no estoy, respecto de mí misma y de mi contexto. Y respecto de mis propios vínculos, como vemos, la realidad nos regala constantemente toda la información que necesitamos para dar este pequeño salto cuántico en mi propio tiempo. Salir del bucle y generar un tiempo, generar un tiempo con un movimiento real, demanda que yo me ponga en un modo observador activo, total y profundamente honesto conmigo mismo. ¿Para qué? Para poder observar el patrón de mi programa y trascenderlo. De esta manera es como voy a poder, en el momento en que me doy cuenta dónde está el error, automáticamente
me pongo en posición de desmantelar el viejo programa para asumir una nueva percepción, una nueva comprensión que me permita seguir avanzando. En este instante en que me doy cuenta, veo, percibo, asumo, reconozco, me salgo, digamos que genero una nueva línea de tiempo. Es un pequeño salto en el tiempo, y ahí es donde mi conciencia, al expandirse, genera, como digo, un nuevo espacio-tiempo. Estoy así construyendo realmente, estoy siendo un actor activo y consciente, y así es como genero un tiempo nuevo. Esta es la dinámica que no tiene nada de misteriosa ni de mágica, sino es simplemente poner conciencia dentro de mi tiempo y espacio, y nada más. Así es como se autogenera, así es como autogeneramos tiempo nuevo, y así es como digamos que mutamos los viejos programas que quizá estaban en modo bloqueo, en modo bucle, y de esto se trata simplemente el mutar, el evolucionar. De esto se trata la evolución de la especie. No tiene nada de mágico ni de extraordinario. Es algo que hago yo, haces tú y hacemos cada uno de nosotros respecto de nosotros mismos, respecto del contexto, respecto de los vínculos, de nuestras interacciones, de nuestras relaciones, y es algo que finalmente hacemos todos con todos, entre todos. Es realmente extraordinario para mí verlo así, descubrir esta dinámica tan elocuente, tan clara, tan sencilla como compleja, porque es ambas cosas, ¿no? Tan en lo individual como en lo colectivo, porque es ambas cosas a la vez. Es fascinante, es maravilloso, es como digo, simple y complejo. Es finalmente una paradoja que cuando la comprendes realmente es claro, ¿no? Y es maravilloso. Yo elijo ser partícipe, voluntario, consciente de esta maravillosa dinámica del espacio-tiempo. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Te apuntas a este nuevo espacio-tiempo que vas a abrir desde lo particular, pero también va a sumar en lo colectivo? Porque, amigos, en estos tiempos que están corriendo, en estos tiempos está demandando este nuevo espacio-tiempo, en esta conciencia planetaria tan maravillosa, está demandando una implicancia o implicación, como decimos en España, bastante radical, porque mantenernos en las dinámicas automáticas e inconscientes va a obligar a la conciencia planetaria a tomar, digamos, el mando y a tomar elecciones unilaterales, ¿no?, que van a tener que ver seguramente con el clima. Sumarnos a la conciencia planetaria va a hacer el proceso de evolución en este tiempo que se abre, tiempo nuevo. Probablemente lo va a hacer más suave, ¿no?, más femenino, en el sentido de que van a ser movimientos más suaves, con un tiempo lento, para que todos los actores nos implicamos, tengamos espacio dentro de esta tierra maravillosa para generar tiempo consciente. Generar tiempo consciente va a implicar tener una experiencia más suave, porque no va a ser necesario movimientos tan masculinos, de energía masculina, que es un movimiento dentro del espacio,
es un movimiento dentro del tiempo, en el espacio, que va a ser más radical, ¿no? Llamémosle terremotos, llamémosle huracanes, porque las energías, digamos que siempre tienen esta modalidad, ¿no? Energía masculina es energía en un movimiento rápido, veloz, como digo, que es más radical, o energía femenina que va a permitir, nos va a regalar un espacio-tiempo más con un movimiento ondulatorio más suave en el que hay un consenso, ¿no? Con la conciencia tierra, para un desarrollo más suave, más amable. Entonces, queridos amigos, todo está en nuestra mano, todo está como siempre en nuestra propia conciencia. Bueno, nada más y quedamos para un próximo programa de Perlas del Vacío. Si te gusta el programa, puedes compartirlo en Facebook o también en YouTube o a través de la red social que te parezca bien. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa.